Hay una forma de vivir en el mundo que no es de este mundo. Una en la que caminas más sereno y tu vida se vuelve más ligera, porque sabes que no estás solo. Sientes que hay un poder mayor que todo lo ordena y te sostiene. Este es mi podcast de la revolución del amor, porque se acabó el sufrimiento y le damos permiso a la era del amor. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a la revolución del amor, un podcast para aliviar el sufrimiento y volver al amor. Hoy traigo un tema que quizás para muchos es así como traído de los cabellos, demasiado sutil, demasiado sublime y elevado. Pero es que si nosotros no conectamos con nuestra alma, si nosotros no vemos la vida desde ese espacio de amor y desde el espíritu que somos, nosotros podemos perdernos lo que es el verdadero sentido de vivir. El viaje del alma. Todos nosotros somos almas encarnados en una experiencia física. Todos venimos con un programa, con elecciones, con aprendizajes. Y para mí, en este sendero espiritual, ha sido un enorme descubrimiento ir develando esos misterios del alma. Digamos, esta inquietud comenzó, como les he dicho, desde niña. Pero tuve la oportunidad en una de mis sesiones de ver o de vivir en una experiencia mística qué ocurre en ese momento en el que el alma encarna. ¿Qué sucede en los planos celestes o en los planos invisibles cuando un alma elige venir a la experiencia humana? Recuerdo que estaba en una sesión con un consultante, no voy a decir su nombre, y estábamos haciendo un healing angelical, una sesión de sanación angelical. Por supuesto que en cada una de esas sesiones las experiencias que vivimos, tanto el paciente como yo, son increíbles. Yo no, a veces no tengo palabras para describirlo, pero en esta sesión en particular, nunca voy a olvidar ese momento. Tuve lo que se llama una visión o una revelación, donde se me mostraron los túneles del alma, que es ese espacio donde están las almas que van a decidir o elegir venir a la experiencia humana. Tu alma eligió estar aquí. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que hay muchas almas esperando por encarnar. Es decir, tener la experiencia humana es una verdadera bendición y un privilegio. Muchas veces las personas me preguntan, Katy, pero si nosotros vivimos en ese espacio de cielo, donde nos sentimos completos, donde estamos siendo amados, donde somos solo luz, ¿por qué vamos a elegir venir a experimentarnos como seres humanos? Y la respuesta es simple. Porque nosotros seguimos en nuestro proceso de evolución y a veces hay lecciones o experiencias de vida que todavía quedan pendientes. Entonces digamos que el alma busca venir a la experiencia física, a la experiencia humana para cumplir con su propósito y seguir en su camino de evolución. En ese momento en que se me muestran los túneles de almas, me doy cuenta que allí no estamos solos. Allí estamos acompañados por seres de luz que guían ese momento y ese momento sagrado en el que el alma dice sí. Al alma antes de venir se le revela muchas de esas situaciones y experiencias con las que nos vamos a enfrentar en nuestra vida. Nosotros aceptamos y elegimos, por ejemplo, el lugar donde vamos a vivir, elegimos a nuestros padres, nuestras experiencias. Digamos que hay una sabiduría contenida en todos esos registros del alma para cumplir con ese propósito de evolución en esa experiencia humana. En el momento en el que el alma dice que sí, ocurre un momento maravilloso y luminoso que yo no pudiera describirlo con palabras, pero voy a intentarlo. Que es el momento en que tu alma es encomendada al ángel guardián.
Todos los seres humanos tenemos un ángel protector, un ángel guardián, un ser devoto, lleno de luz que nos custodia, nos cuida y nos acompaña desde el momento de nuestro nacimiento hasta que dejamos el cuerpo físico. Ese momento, la manera en cómo te lo puedo describir, es el alma. Imagina a esos hermosos seres de luz. Imagina al Padre, imagina a Jesús, o imagina, de acuerdo a lo que haya en el orden de tu pensamiento y tus creencias, a ese ser iluminado que entrega el alma al ángel guardián. Escoge a tu ángel guardián y el símbolo para las personas que están viendo es así. Evidentemente me puedes ver, pero para las personas que están escuchando es como colocar tus manitos como si fuese una bandejita, y en esa bandejita se entrega el alma a tu ángel de la guarda. Hay una hermosa historia que nos dice que en el momento en el que el alma desciende de esos túneles de luz, al momento de la encarnación, el arcángel que acompaña este viaje es el arcángel Gabriel. Y cuenta esta historia o esta leyenda que el arcángel Gabriel le susurra a esa alma en ese momento cuál va a ser su propósito y su misión de vida. Cuáles son las lecciones que tiene que aprender y cuáles son esos regalos o dones o talentos con los que vino tu alma. En el momento en el que el alma encarna en el cuerpo físico, se dice, la medicina holística y desde otras fuentes, que esto ocurre cuando el bebé tiene unos 2 o 3 meses, ¿sí? El alma entra por el chakra de la coronilla y, por supuesto, se queda allí en sus 9 meses de gestación, esa hermosa almita que ya eligió a esa madre y ya eligió sus experiencias y que ya se le dieron todos sus regalos, dones y talentos. ¿Qué pasa? En el momento en el que nacemos, esa información, digamos que se borra. Así como funcionaban los rollos fotográficos antes, o bueno, como siguen funcionando, pero que ya no se usan, no se utilizan mucho. Cuando el rollo se vela, ¿sí? Que abres la cámara y se velaba la película. Así pasa con esa información de los registros y elecciones del alma. Eso se borra como esa película. Y nosotros venimos a ver el mundo por primera vez. Venimos a experimentarnos, venimos a aprender, venimos a descubrir el mundo. Y basta mirar a los niños pequeñitos, a los bebés cuando comienzan a caminar, cuando comienzan a ver las cosas, cuando comienzan a saborear. Porque uno de los privilegios, y esto me lo han dicho en muchos mensajes de ser humanos, uno de los grandes privilegios que tenemos es que nosotros contamos con los sentidos. Y nuestros sentidos nos permiten percibir la realidad. El cuerpo nos permite saborear, sentir, oler, escuchar, tener esa experiencia del sentir que es lo que nos regala el cuerpo, ¿sí? Entonces el alma viene, se le borra esa información y viene a aprender. Y esa alma viene con registros o con elecciones que tiene que cumplir. Y aquí voy a poner un ejemplo para que esto nos parezca mucho más fácil para todos, ¿sí? Vamos a suponer que una persona tiene que aprender el perdón. Esa persona se va a encontrar con situaciones de su vida que la van o va a elegir circunstancialmente, entre comillas, experiencias donde tenga que aprender el perdón. Vamos a suponer una persona que es insegura y tiene que aprender a tener amor propio. O tiene que aprender a expresarse y alzar la voz. Entonces va a encontrarse con esos maestros de vida que van a querer acallar su voz, que le van a querer someter o apagar, ¿sí? ¿Para qué? Para que esa voz se exprese,
para que esa alma pueda cumplir con lo que vino a hacer. Otra de las cosas que se nos olvida en el momento del nacimiento es ese lugar de donde venimos. Que como lo dice Un Curso de Milagros, ese espacio ya es conocido para nosotros, pero nosotros lo hemos olvidado. Y venimos y decidimos venir a experimentarnos y a aprender. Vamos a decir que nacer y tener una experiencia humana es la escuela de la vida. Y que las materias que tenemos que pasar, principales, son el perdón y el amor. Por supuesto, vamos a aprender muchísimas cosas, vamos a tener muchísimas experiencias de vida. Con algunas de esas elecciones no nos vamos a sentir felices. Me he encontrado a muchas personas en mis sesiones que me dicen, pero ¿por qué tengo que vivir esto? ¿O por qué tengo que vivir esto de esta manera si yo no estoy preparado, no estoy lista para esto? ¿Sí? Muchas de esas elecciones, y aquí quiero hacer un alto importantísimo, muchas de esas elecciones álmicas nosotros podemos trascenderlas. Ojo con esto, atención con esto. Nosotros podemos trascenderlas con nuestra conciencia, con nuestro nivel de conciencia. No necesariamente una elección álmica hay que vivirla porque sí, de la manera en que está escrita. En nuestro despertar de conciencia, en darnos cuenta, en aprender la lección, en vivir en aceptación y en gratitud, nosotros podemos transmutar y trascender esa elección. Hay muchísimos testimonios y evidencias de esto. Por supuesto, no son evidencias científicas, son evidencias espirituales, pero he tenido muchos casos donde, y a mí me ha pasado en mi propia vida, donde una experiencia estaba escrita o determinada de una manera, y en el momento en que nosotros lo elevamos a la luz y confiamos en ese poder mayor y vivimos desde el amor, se puede trascender cualquier aprendizaje o lección o registro del alma que haya venido contigo, ¿sí? Porque al final del camino y de este viaje, lo más importante es nuestro proceso de iluminación. Porque el propósito de todo esto es recordar que somos espíritu teniendo una experiencia humana. Es recordar que al final siempre vamos a regresar a casa. Siempre vamos a volver al amor. Y que ese trayecto, desde el momento en que decidimos encarnar hasta el momento en que dejamos el cuerpo físico, depende de cómo nosotros lo vivimos. Vamos a revenir a repetir lecciones o vamos a quedarnos envueltos en esa luz y en ese amor que somos. Otra de las bendiciones de poder seguir ese camino de iluminación y el darnos cuenta de cómo esos aprendizajes y esos eventos que nos suceden han sido elegidos por nosotros, es cuando nosotros podemos, en una experiencia que estemos viviendo, y si me estás escuchando y en este momento en tu vida hay una experiencia de dolor, hay una experiencia de sufrimiento, estás viviendo algo que no aceptas, algo que no quieres para ti, algo que no entiendes, algo que no comprendes. A mí me ha pasado en mi vida que a veces pienso y lo veo con mis pacientes, que la línea, imaginen la vida como una línea recta, ¿sí? Todo tiene un orden y tiene un sentido, una sintonía, una melodía, y de repente viene un hecho que rompe con esa armonía. Una tragedia, una enfermedad, una pérdida económica, esos momentos de los que hemos hablado muchas veces en este podcast. En el momento en que esto sucede y hay una disrupción de esa línea, en ese momento es cuando la luz se revela con mayor potencia. Y a veces yo puedo verlo en mi vida, y lo he visto en la vida de los pacientes, que no entendemos de dónde vino esto. ¿En qué momento mi alma o mi mente pudo haber creado esta experiencia para mí?
¿Cómo es posible que yo sea creadora de esta experiencia si jamás en la vida se me hubiese ocurrido? ¿Sí? Pero va a depender de tu nivel de conciencia, de tu nivel de aceptación, de no reaccionar ante las cosas y la manera en cómo tú vives la experiencia, lo que se llama la trascendencia. El momento o la forma o el camino que yo he encontrado en estas experiencias de vida es recordar mi verdadera identidad. Y es recordar que yo soy espíritu y que esto que estoy viviendo es una elección de mi alma y que puedo vivirla de otra manera. Y allí es donde los milagros comienzan a suceder. Cuando eso que está sucediendo o eso que me hace sufrir, yo lo puedo ver de otra manera. Allí estoy enfocándome en una nueva realidad y creando posibilidades. Algo que también a mí me llamó poderosamente la atención y que quiero compartirlo contigo en este tema es el asunto de los regalos y los talentos con los que vino tu alma. Vamos a hablar del Dharma, ¿verdad? Que son todos esos regalos, talentos, bendiciones. Y hemos escuchado mucho la palabra karma también. Tu alma vino con todo lo que necesitas para cumplir con tu propósito. Tienes todos los regalos y todo dentro de ti para hacer posible tu sueño más elevado, para encontrar tu felicidad, para sentirte amado y feliz, para triunfar en la vida como tú lo desees. Viniste con todos los regalos. El asunto es que tú puedas creerlo. El asunto es que tú puedas creer en ti y en esos regalos y talentos. Y esa es una de las lecciones que a la gran mayoría de las personas les cuesta, porque hay una creencia en el fondo de nuestra mente de que no somos suficientes y de que no somos amados. Y esto es lo que nos aleja de recibir esos talentos y esos regalos. Si nosotros dejáramos de imponernos a la vida y permitiéramos que esos talentos fluyeran, nosotros encontraríamos ese propósito y esa dirección inmediatamente. No nos perderíamos en el camino tratando de buscar una vocación, una profesión, un propósito. Si nosotros pudiéramos ser todo lo que vinimos a ser, el camino se va revelando para que ese don o ese regalo se exprese. Y aquí quiero contar una anécdota que pasó en mi vida. Yo con mi tono de voz, porque es una voz muy suave, a mí, por ejemplo, mi mamá me decía a veces: tú no vas a poder dar clase, Kat, porque los alumnos que están al final del salón no te van a poder escuchar. Yo crecí con esa idea de que mi voz no servía o no era buena, ¿sí? Luego en la universidad quise estudiar teatro porque me encanta la actuación y me encanta el teatro. Y no pasé la prueba porque mi voz era muy bajita. Me mandaron a educarme. Vuelve la misma creencia, ¿verdad? De que mi voz no era buena o que no podía expresar. Luego viene ese momento donde escribo Luz de Los Ángeles. Y esa primera edición de Luz de Los Ángeles venía con 3 CDs, con meditaciones, una entrevista. Y la gente de la editorial decidió contratar a un hombre para que hiciera las meditaciones, porque según ellos mi voz no servía para guiar una meditación. Y yo recuerdo que yo salí de allí llorando, porque yo decía: no puede ser que voy a escribir mi libro, voy a llevar mi mensaje angelical
y las meditaciones salgan, las voy a escribir yo, las voy a canalizar yo, y las meditaciones salgan con otra voz que no es la mía. Recuerdo que lloré profundamente, con dolor del alma, como digo yo, porque el alma cuando duele se siente. Los dolores del alma se sienten en el pecho, ¿sí? Entonces, para abreviar la historia, resulta que con el tiempo, lo que yo descubrí es que cuando comencé a hacer las sanaciones angelicales, cuando estudié hipnosis, cuando hice mi maestría en hipnoterapia, resulta que mi voz era un regalo. Mi voz era un talento. Las personas que vienen a sesiones, las personas que escuchan las meditaciones, me dicen, Katy, yo me conecto con tu voz. Tú me llevas a otro lugar, a esos espacios de cielo, a vivir experiencias o a relajarme de una manera que nunca lo había hecho. Entonces, lo que terminó siendo algo que supuestamente no era bueno en mí, resultó siendo un regalo y un don el día de hoy. Porque con mi voz, en esas sanaciones angelicales, yo abro esos espacios de cielo para que las personas se conecten con su propia sabiduría del alma, con su propia voz. Volver a casa, que es el regalo que tiene el alma, que busca el alma en su evolución, es volver a Dios siempre y es volver al amor. Y para volver al amor, volvemos a ese recuerdo que yo lo llamo la ternura de Dios. La ternura de Dios es ese espacio seguro, ese espacio de cobijo y de protección en el que nosotros vivimos, pero que no creemos por nuestros condicionamientos humanos. ¿Sí? Hay un espacio de nuestra mente que recuerda el lugar de donde venimos. Hay un espacio de tu mente que conecta con tu alma, con la sabiduría de tu alma, donde está toda esa información. Y la manera de llegar allí es en el silencio y en el abrazo de la ternura de Dios. Porque al final, eso es el amor. Dios es la presencia del amor. Podemos ponerle el nombre que queramos, pero al final la búsqueda del alma siempre va a ser volver a casa y volver al amor. Y en ese momento el alma hace la elección de nuevo, o ya hizo la elección del momento de regresar a casa. Dejamos el cuerpo, nos volvemos uno con el todo, una con la luz, y allí culmina una hermosa experiencia que, como dice el curso de milagros, dura un pestañear de Dios. Una vida dura un pestañear de Dios. Voy a despedirme invitándote a que te unas a la comunidad del Club de la Revolución del Amor. Un espacio donde mes a mes estamos recorriendo un camino de luz con los arcángeles. Cada mes conectamos con un arcángel, tenemos meditaciones guiadas, una guía descargable en PDF, un encuentro, círculo en vivo donde trabajamos esa conexión angelical, acceso al canal de Telegram donde estamos continuamente comunicándonos y compartiendo en una comunidad de luz que va creciendo cada día un poquito más. Puedes unirte cuando quieras. Cuando lo haces, tienes acceso a todo el contenido que hemos trabajado desde el año pasado, donde la información que está allí es tan valiosa para transformar y cambiar tu vida, que desde mi corazón te invito con todo mi amor a hacer ese cambio que mereces y que sueñas. Te abrazo, te bendigo y seguimos en esta revolución del amor.